Sean ustedes bienvenidos a la agenda número 30 del proyecto número 6, sexto grado, paralelo AB, matutina, vespertina. Esta agenda comprende desde el día lunes 29 de noviembre hasta el viernes 3 de diciembre. El valor de esta semana es identidad nacional. Y vamos a recordar el objetivo de este proyecto 6 es que los estudiantes comprenderán la complejidad de los seres vivos para inferir las repercusiones de la acción humana en el ambiente, desde lo local hasta lo global, por medio de una comunicación empática en la que se incentive la toma de decisiones acertadas en el mantenimiento de la dinámica de los ecosistemas. Hoy lunes iniciamos con el tema Disfruto de la literatura ecuatoriana. ¿Sabías que escribir integra múltiples funciones cognitivas? Cognitivas quiere decir de nuestro cerebro, lo que tiene que ver con el conocimiento. Simultáneas, es decir, muchas a la vez, ¿sí? Lo que crea fuertes conexiones neuronales de las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Es aquel elemento que está dentro de nuestro cerebro que nos ayuda a pensar más rápido, a razonar, a reflexionar. Entonces, miren, la escritura, escribir algo, no es algo en vano, es algo que ayuda a nuestro cerebro, a que nuestras conexiones, nuestras neuronas se conecten fuertemente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder desarrollar otras habilidades. Así, figurativamente, la escritura entrena los músculos del cerebro, que luego pueden usarse para todo tipo de actividad cognitiva. Vamos a observar la siguiente escena y vamos a comentar de forma oral. Bueno, aquí vemos un abuelito que está leyendo el periódico y vemos unos niños que están preparándose para ir a jugar fútbol, ¿no? Abuelo, necesitamos uno para completar el equipo. A mí me faltan 5 para leerles unos de los mejores cuentos. Miren, mientras los niños están pensando que les falta uno, porque aquí hay 5, y para formar un equipo de indoor, me parece que están aquí, ¿sí? Aunque el balón parece que es de fútbol, no se puede apreciar bien. Necesitan uno, ¿no? Porque son 6 para formar el equipo, ¿no? Mientras que el abuelito los incentiva ¿a qué? A que le faltan 5, dice, para leerles un cuento, ¿no? ¿Y cuántos niños hay aquí? 5, ¿no? Entonces, de manera indirecta, le está ¿qué? Invitando a que ellos se queden a escuchar el cuento que el abuelito les quiere contar. Y luego, pues, el abuelito le dice, lo que les voy a leer no es cualquier cosa. Son 2 grandes escritores de nuestra literatura nacional. Vamos a ver esos talentos ecuatorianos que escribieron. La gente puede pensar que es muy fácil, pero no lo es, ¿sí? ¿Quiénes son los autores? ¿Quieres conocerlos? Vamos a conocer a esos autores. Nos vamos a dirigir a la página 65 del texto de lengua de la fase 2. Perdón, es la página 95. Uy, creo que ya estoy sufriendo un poco de dislexia ya. Tanta pandemia no nos está haciendo bien. Y ya lo solucioné, ¿sí? Aquí está, página 95, José de la Cuadra y César Dávila Andrade. Estos 2 personajes ecuatorianos vamos a darle lectura para encontrar las semejanzas y diferencias entre ambos autores. Ubíquelas en el siguiente diagrama de Venn, ¿sí? Aquí vamos a escribir el nombre del autor, cuál es el que vamos a José de la Cuadra, ¿no es cierto? José de la Cuadra. Aquí agregamos José de la Cuadra. Y en el otro se encuentra César Dávila Andrade, ¿sí? César Dávila Andrade, listo.
este diagrama de Venn que nos permite escribir aquí las características, ¿sí?, de José de la Cuadra, acá de César Dávila, acá está, ¿sí? Esas serían las diferencias, en que son diferentes, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, aquí estos son dos círculos, ¿no? Este es uno, que es el de José de la Cuadra, y este es de César Dávila. Pero estos dos círculos se tocan. ¿En dónde se tocan? En esta partecita. ¿Sí ven? Esta que está de otro color. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta parte es donde van a ir las similitudes, es decir, las semejanzas, ¿sí? Entonces, aquí van a ir las características de José de la Cuadra, de César Dávila, van a ir acá, pero en esta parte va a ir las semejanzas de José de la Cuadra y de César Dávila, las cosas que ellos dos tienen en común, ¿sí? Y en cambio acá van a ir las diferencias, lo que tiene solo él y lo que tiene solo este autor de acá, ¿sí? Ahora sí, vamos a la lectura. No olviden que hay muchos estudiantes, e inclusive yo también como profesora, durante este tiempo de pandemia, pues hemos debilitado ciertas destrezas que teníamos, ¿no? Como la lectura, la escritura, el dictado, ¿sí? Ahora que estamos, aquellos que están yendo a la presencialidad, me doy cuenta que el primer día que llegan hasta se tardan en escribir bastante, ¿no? Y eso se debe pues porque de una u otra manera no se ha estado recibiendo pues o impartiendo las clases como era cotidianamente, ¿no? Antes de la pandemia. Y de una u otra manera pues miren que la virtualidad sí nos ha afectado un poco, ¿no? Y por eso es que yo recalco que si ustedes tienen dificultades para la lectura, tienen que volver a leer más despacio, entendiendo cada palabra, ¿sí? No olviden, y siguiendo el proceso, ¿sí? Siguiendo el proceso de lectura. ¿Cuál era el proceso? La prelectura. Vamos a ver, ¿de qué voy a leer aquí? Me hablaba de autores que escriben, puede ser cuentos, porque el abuelito decía que eran unos cuentos, ¿no? Más o menos que era que le iba a leer. Entonces me imagino que son cuentos, ¿no? Aquí veo dos personas, me dicen que son ecuatorianas. ¿Con qué propósito voy a leer? Con el propósito de conocer más sobre quienes han escrito en nuestro país, porque probablemente alguno de ustedes pueda ser un futuro escritor, ¿no? Escribir algún libro, algún cuento, ¿sí? Entonces, vemos ya que hemos hecho el proceso de prelectura. Ahora vamos a la lectura, ¿sí? Voy a iniciar con José de la Cuadra, este joven que se lo ve aquí, ¿sí? Él nació en Guayaquil el 3 de septiembre de 1903 y falleció en la misma ciudad en 1941. Prácticamente este señor vivió poco tiempo, solo 36 años. Pero miren, a pesar de ser tan joven, él ya fue un escritor, ¿no? Vamos a conocer sus obras. Fue uno de los más grandes exponentes del realismo literario ecuatoriano. Realismo quiere decir que escribió cosas reales, ¿no? Que existen, no fantasía ni cuentos. Describió la situación del indio, del montubio y de los sectores más pobres de la sociedad. En sus novelas, ensayos, artículos y relatos breves describe la vida cotidiana y crea personajes que poseen a la vez características buenas y malas. Y también describe el paisaje agreste de la costa. Entonces yo digo, bueno, agreste no conozco, voy a ver el significado. Y aquí me indica que agreste significa que es abrupto o que está lleno de maleza por falta de cultivo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que dice que la costa era agreste, es decir, que todavía no habían cultivos, ¿no? Estaba con bastante flora y fauna, se podría decir, que no había mucha gente poblado tampoco, ¿no? Y nos menciona aquí también que formó parte del llamado Grupo de Guayaquil junto a otros 4 prominentes escritores guayaquileños. ¿Cuáles fueron esos 4 escritores guayaquileños? Enrique Gil Gilbert, que me parece que en Guayaquil hay inclusive un estadio, me parece, que he escuchado este nombre, ¿no?
Demetrio Aguilera Malta, Alfredo Pareja Díez Canseco y Joaquín Gallegos Lara, quienes a los años 30 del siglo pasado entregaron importantes obras a la literatura ecuatoriana. ¡Wow! Al ser abogado de profesión y un apasionado de los viajes por los grandes ríos del litoral, en cuyas comarcas ejercía también el agente judicial con los clientes que le conseguía su comadre, esposa de un mayoral. En estos viajes anotaba en su libreta casos y personajes montuyos que luego recreaba desde su hamaca. Desde allí dictaba a su esposa una primera versión de los relatos que ella recogía en un libro grande. Al día siguiente corregía dichos manuscritos y nacían sus cuentos. ¡Oh, qué manera tan bonita de plasmar esos viajes donde conocía la cultura de muchas personas ecuatorianas, ¿no? Que nos hablaba ahí de los indios, de los montubios. Ahora vamos a conocer a César Dávila Andrade. Nació en Cuenca el 5 de octubre de 1918. Es considerado uno de los más grandes representantes del relato breve ecuatoriano. Miren aquí, mientras él hacía relatos breves ecuatorianos, José de la Cuadra hacía realismo literario ecuatoriano, ¿no? Entonces ambos escribían literatura ecuatoriana, pero él hacía realismo, él hacía relato breve. Vamos a ver, también destacó como poeta. Él ha sido poeta, él no, él es escritor, ¿sí? Y su conocido poema Boletín y Elegía de las Mitas es considerado su obra cumbre. Desde el inicio de sus estudios secundarios comenzó a escribir poesías, en cuyos trabajos se puede, imagino que aquí falta una E, se puede ver el uso precoz de términos surrealistas. Surrealistas quiere decir que tiene que ver con el inconsciente, ¿sí? Que va más allá del realismo, es algo ya connotativo. Pero siendo su familia de escasos recursos económicos, no pudo acabar dichos estudios y a sus 18 años trabajó como amanuense, entregando todo su bajísimo sueldo a su madre, diciendo: ahora estoy feliz porque ya no tengo medio en el bolsillo. Es decir, que le entregaba todo a su mamá, ¿no? Vamos a ver qué es amanuense. Amanuense significa persona que tenía por oficio copiar escritos, pasarlos a limpio o escribir dictado. En 1944 se trasladó a Quito y en la recién fundada Casa de la Cultura Ecuatoriana como corrector de pruebas, y desde el año siguiente publicó en la revista de esta institución numerosos trabajos que mostraban su genialidad por su apariencia física, nariz aguileña, ojos profundos y tipo medio árabe, por su poco comer y su afición a las ciencias ocultas. Fue conocido como el Fakir, apodo con el que pasaría a la historia. Vivió en Caracas y allí colaboró con importantes diarios de la capital venezolana, y fue en esa ciudad donde publicó su último libro de cuentos. También ha sabido hacer cuentos, miren. Cabeza de Gallo, y en esa misma ciudad, en medio de una crisis nerviosa, se suicidó el 2 de mayo de 1967. Uy, qué pena, ¿no? Pero un dato curioso es que él no fue el único escritor que se suicidó, porque sí hay otro escritor más ecuatoriano que fue un excelente personaje y que también se suicidó, ¿no? Situaciones como las que yo mencionaba en mi video del día jueves, ¿no? Que debemos aprender a darle color a la vida, debemos ser resilientes, porque siempre vamos a encontrar situaciones tristes, deprimentes, ¿no? Difíciles, pero debemos tratar de superarlas, no fingir que no pasa nada, porque eso no está bien. Debemos asumir que está pasando algo, pero debemos buscar la manera de superar, de salir de ese estado de tristeza, ¿no? Porque miren, a veces la depresión, el estrés, la ansiedad hace que muchas personas pues terminen en el suicidio, ¿no? Vemos mucha gente que su pareja lo ha dejado, se
se arropan en el alcoholismo, en el vicio, ¿no? Pero otros terminan suicidándose con su vida. ¿Y eso es por qué? Porque no tuvieron la fortaleza, ¿no? de superar esa adversidad. Entonces yo los invito también pues a ser resilientes, ¿no? A tener resiliencia, a saber superarse ustedes mismos, a darle color a su vida, ¿no? Y pues no terminar, miren este maravilloso personaje, alguien muy talentoso, pero emocionalmente tuvo ciertas negativas, lo cual lo llevó al suicidio, ¿no? Qué triste escuchar esto. Ahora que ya sabemos la vida de ellos, pues vamos a ubicar en el diagrama de Venn. Como siempre lo digo, voy a poner aquí unas guías, pero ustedes deben escribir lo de ustedes, ¿sí? Lo que ustedes hayan apreciado, yo voy a escribir un poco, ustedes continúan el resto. Y aquí pues ya he puesto un ejemplo, ¿no? José de la Cuadra nació en Guayaquil, en cambio César en Cuenca. José de la Cuadra escribió novelas, ensayos y artículos, también escribió cuentos. Ay, aquí me faltó esa parte, pero bueno, escribió novelas, ensayos y artículos, mientras que César Dávila escribió poemas y cuentos, ¿sí? Acá José de la Cuadra fue de profesión abogado, mientras que César Dávila lamentablemente no acabó sus estudios por falta de recursos económicos. Gracias a Dios, pues ahora y a ciertos movimientos políticos, pues hoy en día existe la educación fiscal donde todos pueden acceder. Años atrás era más difícil, había que tener recursos económicos, y recordemos que aquí también mencionaba una parte un poco emotiva, ¿no? de César Dávila, que dice que él tenía que trabajar y le llevaba el dinero a su madre, ¿no? Entonces deduzco yo que trabajaba para por lo menos obtener para la alimentación, ¿no? Que es una necesidad básica, ¿no? Entonces por eso no pudo estudiar, ¿no? Ahora afortunadamente hay hasta la educación a distancia, la educación nocturna, donde podemos ver que hay personas que pueden estudiar y pueden trabajar. Pero en aquel entonces imagino que era muy complicado, ¿no? Y no había cómo trabajar y estudiar. Y luego tenemos que José de la Cuadra era un exponente del realismo literario, mientras que César Dávila es un exponente del relato breve ecuatoriano. Otra diferencia es que José de la Cuadra murió, en cambio César se suicidó. Y las semejanzas, lo que los dos comparten en común es que ambos nacieron en Ecuador. Son escritores reconocidos, escribieron acontecimientos ecuatorianos, porque recordemos que José de la Cuadra escribe sobre el Montubio, los paisajes de la costa y todo lo demás, y él aquí escribe un poema, boletín y elegía de las mitas. Recordemos que las mitas era un tema de estudios sociales del tiempo de la colonia, recuerdan, de los encomenderos y todo esto de aquí. Entonces también son acontecimientos ecuatorianos, ¿sí? Y aquí me faltó, voy a agregarlo, ambos escribieron cuentos. Bueno, me ha quedado un poco deforme, pero he tratado de poner pues aquí en el medio las características, las semejanzas que tienen ambos autores, ¿no? Y una de ellas fue que también escribían cuentos. Recuerden que aquí indica que José de la Cuadra corregía dichos cuentos que le contaba a su esposa y bueno, al día siguiente pues ya los corregía, dice, ¿no? Y aquí menciona que son cuentos, ¿no? Y acá también tenemos pues que César Dávila indica que, por acá está, por aquí mencionaba del cuento, ya, en su último libro de cuentos, dice. Entonces vemos que ambos escritores tienen en común que escribían cuentos, ¿no? Ambos escribieron cuentos, ¿no? En cambio, José de la Cuadra escribió ensayos, novelas y artículos, y eso no escribió César Dávila. Pero César Dávila escribió poemas, ¿sí? Cosa que José de la Cuadra, a lo menos aquí, no se menciona, ¿no? Puede que los haya escrito, ¿sí? Pero bueno, yo aquí no veo, no habla de poemas, ¿no? Aquí dice artículos, relatos breves, novelas, ¿no? ¿Ya? Pero ambos son ecuatorianos, son reconocidos, literarios, ¿sí? Escribió poemas. Aquí ya le quité la palabra cuentos porque en estos lados van solo las diferencias. Y los cuentos
también escribió José de la Cuadra. Entonces cuentos vendría aquí, en donde son las semejanzas, porque los dos escribieron cuentos. Va aquí en la parte de en medio. En la parte externa, de acá afuera, van solo las diferencias. Entonces lo que escribió César Dávila, que es diferente a lo que escribió José de la Cuadra, son poemas, ¿sí? Porque César escribió poemas, mientras que José escribió novelas, ensayos y artículos. De ahí los cuentos escribieron ambos, ¿sí? Por eso va en medio. Ahora sí, continuamos con ciencias naturales, actividad número 2, plantas sin flor o criptógamas. ¿Sabías que son de estructura muy sencilla y no tienen flores? Por lo tanto, no presentan ni frutos ni semillas. Se reproducen mediante unas células especializadas denominadas esporas. Las podemos dividir en dos grupos según tengan o no vasos conductores, briofitas y pteridofitas. No les digo, ya hasta yo por la pandemia estoy perdiendo ya mi destreza lingüística. Y nos dirigimos a las páginas 25 y 26. Y ya tenemos aquí la página 25, que es la que está aquí, 25, que está en la parte de abajo, y 26. Plantas sin flor, briófitos y pteridófitos. Bueno, nos dice aquí que los briófitos y pteridófitos son plantas de estructura muy sencilla, lo que les acababa de leer hace un momento, y que se reproducen mediante unas células especializadas denominadas esporas. Aquí vemos las esporas, aquí están los filoides y aquí están los esporófitos. Los briófitos son el grupo de plantas, voy a hacer esto más grande, son el grupo de plantas más sencillas que existen actualmente en nuestro planeta. Se caracterizan por no tener vasos conductores. Recuerden que los vasos conductores, ¿qué eran? Aquellos que permitían, ¿se recuerdan? Estos los vimos aquí están, cuando vimos lo de la fotosíntesis, ¿sí? Por aquí están los vasos conductores. Miren, aquí están los vasos, ¿sí? La savia bruta por unos vasos conductores, ¿no? Por aquí va subiendo la savia bruta a las hojas, ¿no? No vayamos olvidando nada de lo que van aprendiendo, porque se les va enseñando poco a poco, ¿sí? Y si se olvidan lo que aprendieron, entonces no podemos continuar, ¿ya? Los briófitos son plantas pequeñas y viven generalmente en zonas muy húmedas. Recordemos que aquí en Tenguer sí es una zona húmeda. Los briófitos no tienen verdaderas raíces y absorben el agua y los nutrientes por toda la superficie de la planta en las pequeñas hojas verdes llamadas filoides. Entonces, si ven, nos dice que estas plantitas que son sin flor, ya que se llaman briófitos o pteridófitos, ¿sí? Estas que son plantas sin flores, dice que las raíces son cortas y por tanto, recuerden que en las plantas de acá que aprendimos, las que no son sin flor, tienen raíces largas y absorben mediante la raíz el agua y las sales minerales. Mientras que esta planta sin flor dice que como son cortas, ¿por dónde absorbe el agua? Por las hojas, ¿sí? Por ahí absorben todos los nutrientes, dice, ¿no? Estas que se llaman filoides, aquí está, mire, filoides, ¿sí? Y ahí mismo es donde produce la fotosíntesis. Sus esporas se forman en unas cápsulas especiales llamadas esporófitos. Aquí está, mire, aquí están esas cápsulas, ¿ya? Que se abren en el momento de la reproducción. Se dispersan por el viento o el agua y cuando alguna de ellas llega a un lugar adecuado se desarrolla y da lugar a una nueva planta. El grupo más conocido es el de los musgos, que podemos encontrar en las zonas más húmedas del bosque. Bueno, afortunadamente estamos en una parroquia donde hay humedad, donde ustedes pueden apreciar en algunas piedras o en algunos rincones cuando sale esta cosita así verde, que son como una telita de gamuza más o menos, ¿sí? Ese musgo que le llaman, no la hierba, sino una cosita bien chiquitita, ¿ya? Esta plantita, esos musgos
forman parte de esta planta, de los briófitos, ¿sí? ¿Y cómo se reproducen ellos? ¿Cómo dice? No por las raíces absorbe y hace la savia bruta, no, sino de la parte externa, sus hojitas se alimentan, ¿sí? Los filoides de agua y minerales. ¿Y dónde se produce la fotosíntesis? En el esporófito, ¿sí? Las esporas están por aquí. Y luego pues están las pteridófitas en la página 26, que son las plantas sin flor más desarrolladas. Aquí vemos helechos creo que se llama. Y tienen vasos conductores por los que circula la savia, ¿no? La raíz está muy ramificada, fija la planta al suelo y absorbe el agua y las sales minerales. El tallo está muy poco ramificado y generalmente se extiende por debajo de la superficie del suelo y recibe el nombre de rizoma. Las hojas se llaman frondes y suelen ser grandes. Aquí están, mire, ¿ve? Se llaman frondes. Las esporas de los pteridófitos se forman en unas estructuras especiales situadas en el envés de las hojas. Aquí está el soro, ¿sí? Que se llaman soros. Cuando están maduras, las esporas caen al suelo y son arrastradas por el agua o el viento. Cuando una espora cae en un lugar adecuado quiere decir que es buena tierra, ¿sí? Germina y de allí nace una nueva planta, es decir, esto cae por aquí, ¿sí? O con el viento se va por acá y hay un terreno fértil, vuelve a crecer otra plantita. Esa es la forma en que se reproducen ellas, ¿sí? Los pteridófitos más conocidos son los helechos. No me equivoqué, ¿sí ven? Esta hojita que es así se llaman helechos. Si han de haber visto esta plantita, la utilizan bastante, la tienen colgada decorando algunas casas. La mayoría son pequeños, pero existen algunos helechos tropicales tan grandes como árboles, por ejemplo, helechos arborescentes. Hace millones de años los helechos eran muy grandes y formaban bosques cerca de los pantanos y las lagunas. Con el paso del tiempo, esos bosques quedaron sumergidos bajo el agua y se transformaron en carbón. ¡Wow! Esto sí que no lo sabían, ¿no? Y para que no se me duerman, ahora sí vamos a realizar las actividades. Cómo se reproducen las plantas sin flor indica dónde se forman las esporas en los briófitos y en los pteridófitos. Y aquí tenemos ya la respuesta, ¿no? ¿Cómo se reproducen las plantas sin flor? Los briófitos se reproducen a través de los esporofitos que se abren en el momento de la reproducción, se dispersan por el viento o el agua y cuando alguno de ellos, a ver, déjenme ver aquí, tal vez copié mal, cuando alguno de ellos, las esporas, pero bueno, estos esporofitos son esporas también. Bueno, cuando alguno de ellos llega a un lugar adecuado, se desarrolla y da lugar a una nueva planta. Mientras que en los pteridófitos, las esporas se forman en unas estructuras especiales situadas en el envés de las hojas que se llaman soros. Cuando están maduras, las esporas caen al suelo y son arrastradas por el agua o el viento. Cuando una espora cae a un lugar adecuado, germina y de ella nace una nueva planta, ¿sí? También pudieron haber ubicado de esta forma. Ya, aquí le añadí esto. Se reproducen a través de sus esporas que se forman en unas cápsulas especiales llamadas esporofitos. Había eliminado esta parte de aquí para hacerlo más corto, ¿sí? Pero mejor lo consideré ponerlo para que ustedes vean que ambas plantitas se reproducen a través de ¿qué? De las esporas. La única diferencia es que aquí es en unas cápsulas especiales que se llaman esporofitos, que era lo que ya lo había escrito anteriormente, ¿sí? Y acá en cambio en unas estructuras especiales en vez de las hojas que se llaman en cambio soros. Miren, esa es la diferencia, ¿no? Ya, acá son soros, acá son esporofitos, pero ambos sí se reproducen por medio de esporas, ¿sí? Que caen en un lugar adecuado y se genera una nueva planta. Solo cambia esta parte, ¿no? Esta de aquí. Y también que en los pteridófitos
tienen que madurar, ¿sí? A lo que maduran caen. En cambio aquí con el viento o el agua son dispersas. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman ¿qué dice? ¿Cómo se llaman las hojas de los helechos y el tallo subterráneo? Y aquí tenemos cómo se llaman las hojas de los helechos y el tallo subterráneo. Entonces tenemos que las hojas se llaman frondes y el tallo subterráneo se llama rizoma en los helechos. Y así hemos concluido nuestra actividad del día de hoy.